Esas son las declaraciones del ministro del Interior, quien ha dicho que esto no se puede permitir. Y aquí tenemos el informe completo que ha publicado el día de hoy el diario El Comercio sobre la situación, sobre Ciudadanos por el Perú. Incluso ya hay un registro entre el Jurado Nacional de Elecciones. Nos acompañan en esta mesa, súper interesante, y agradecemos su presencia con nosotros, los excongresistas Víctor Andrés García Belaunde y el señor Richard Arce. Bienvenidos, como siempre, hacía tiempo que no los teníamos por aquí. Y bueno, la información compromete y de qué manera dirían ustedes a la presidenta Boluarte, que es finalmente quien nos importa, mucho más allá de lo que pueda hacer o deshacer el hermano. Víctor Andrés, bienvenido. A ver, yo creo que es, en fin, cuando uno hace política de esa naturaleza y con ese cargo, es mejor no tener hermanos, es mejor que la familia esté lejos. Eso es lo que uno aconsejaría. Si no la tienes la familia, en buena hora. Y si la tienes, decirle que no se acerquen al poder, por ningún motivo, pero a pedir ni siquiera un vaso de agua, ni siquiera eso. Pero claro, el hermano tendrá derecho a formar su partido y eso es una prerrogativa ciudadana que nadie se la puede quitar. Pero lo que no puede hacer, y está prohibido, es que utilice recursos del Estado de manera directa o indirecta para hacer un partido que evidentemente no es para lanzarse él, sino es para lanzar a la presidenta Boluarte más adelante en una función parecida o al Congreso. Entonces, yo creo que debería la señora Boluarte decirle a su hermano que no se meta en estas cosas, que deje el partido para después del 26, que parecería que se va a quedar hasta el 26, para que a partir de ahí empiece a trabajar su organización política desde abajo, sin recursos del Estado, porque la política no se puede hacer de esa manera. Richard Arce. Definitivamente, siempre que hay un gobierno de turno, lo que pretenden es aprovechar tal vez los espacios para poder armar un partido político, ¿no? Creo que con legítimas intenciones de querer seguir participando en política. La recomendación sería que se dediquen a gestionar el gobierno actual. Tal como sale la nota periodística del Comercio, evidentemente va a causar, en vez de adeptos, va a causar repulsión, claro, de mucha gente, porque más aún si se pretende utilizar el aparato del Estado a través de los subprefectos, los prefectos que hay en las regiones, que por cierto son bastante cuestionados en el sur, hay un serio cuestionamiento, no los dejan trabajar. En regiones como Apurímac, Cusco, Puno, hay mucho cuestionamiento justamente a los subprefectos que han sido nombrados a través del Ministerio del Interior. Ahora, se estaría repitiendo la figura del uso de estos cargos, que para muchos ya no tienen ningún sentido, como lo que ocurrió durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Estamos repitiendo, digamos, un modus operandi? Bueno, en realidad los prefectos es una denominación y un cargo muy antiguo que tenía mucha importancia en el pasado. Eran representantes del presidente de la República y del gobierno en el departamento. El prefecto es una autoridad importantísima. Bueno, en teoría lo siguen siendo. Ya no, porque les han quitado. La primera prerrogativa se las quita el gobierno de Velasco, cuando eran antes jefe de la policía los prefectos. Velasco les quitó eso y los puso como coordinador con la policía. Entonces ya perdieron pues gran parte del poder que tenían. Y finalmente García les quitó una serie de cosas. Por ejemplo, las licencias especiales. Se las quitó y se las pasó a las municipalidades. Entonces, durante el tiempo que duran, los últimos tiempos, se le han ido quitando atribuciones. Hoy día casi es una figura, un tramitador, recibe un documento y lo manda a la policía. O sea, casi solamente es una mesa de partes. O sea, en realidad podrían desaparecer perfectamente bien y no pasaría nada. Cuando se anunció la remoción de los prefectos y subprefectos que había designado Castillo, muchos aplaudieron la decisión porque dijeron, bueno, finalmente se va a eliminar estos operadores políticos que manejaba Castillo, y creo que con Richard Arce lo hemos comentado en varias ocasiones, para acoger sin duda estos consejos de ministros descentralizados que promovía el presidente y su premier de entonces, Aníbal Torres. La situación ahora parece repetirse, es decir, tener personas en estos cargos que trabajarían directamente con el hermano. Más allá de que esto suponga o no suponga dolo, acá está claro que incluso ya hay una inscripción o una denominación reservada, Ciudadanos por el Perú, con un código PP00686. Es decir, hay un trámite formal para una inscripción de un partido que lidera Nicanor Boluarte. Ahí hay dolo, falta ética. ¿Cómo lo analiza usted? Tomando en cuenta además que se incluye a funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
donde Dina Boluarte fue ministra hasta noviembre, del año 2022. Hagamos claramente la diferencia. ¿Entre lo legal y lo político? No, definitivamente. Y además el derecho de participación. Todo ciudadano tiene derecho a ser elegido no están y a elegir. Ellos a participar en Cualquier ciudadano puede comprar un kit electoral, está a disposición en la OMPE y solicitas... Incluyendo el hermano de la presidenta. Claro, ahí hay un tema ético, ¿no? Y de conflicto de intereses evidente, porque podría ir relacionarse inmediatamente, como menciona la investigación periodística. Entonces, lo saludable en este escenario, más allá de la perspectiva, la visión que puedan tener, es evidente que diferencien su responsabilidad política y reiterarte, en el caso de los prefectos y subprefectos, de mi propia experiencia vivida en mi tierra, en Andahuaylas, sí genera bastante expectativa. Hay muchos ciudadanos que se sienten muy honrados asumiendo esa responsabilidad y son autoridades hasta el día de hoy, inclusive al ser prefectos y también subprefectos, porque lamentablemente vivimos un problema serio de ausencia de autoridades. Entonces el prefecto, por ejemplo, te brinda garantías cuando hay problemas, y hay muchos problemas evidentemente que no son atendidos. ¿No está de acuerdo con la desaparición de estos cargos? Habría que profesionalizarlo, habría que deslindar el tema político para que sea realmente un instrumento de representación del Estado, porque de alguna manera sí tiene cierta presencia, como te decía. Y es algo notable entre los ciudadanos ser elegido prefecto, porque aparecen inclusive en los desfiles, al lado del alcalde, al lado del gobernador, está el prefecto, inclusive se pone en una banda presidencial. Es bastante alegórico, podríamos decir, pero también reconozcamos que son mecanismos de representación y participación ciudadana. Entonces, lo que sí está mal, Mávila, es la manipulación grosera que se ha hecho, recuerda bien a Narín también, utilizando a sus prefectos, a Castillo y evidentemente una serie de personajes. No cometan los mismos errores. ¿Diría usted que hay una manipulación? Como lo está mencionando la investigación, definitivamente ahí hay algo muy serio, ¿no? Que lo estarían involucrando. Entonces, mejor, o sea, cúrense en salud, tienen problemas mucho más graves, hay las necesidades del país que se tienen que atender con urgencia. Y estar en estos ajetreos realmente presta inclusive a la suspicacia. La Comisión de Descentralización, el año 22, el 31 de noviembre, aprobó el dictamen que plantea eliminar estos cargos. Eliminar los cargos de prefectos regionales y subprefectos provinciales, porque además se habían convertido, como usted lo ha dicho, en cargos que se utilizaban como barra del Ejecutivo en las regiones, ¿no? La hinchada que mantenía el Ejecutivo de alguna manera, visto de otro lado, los ojos y oídos para el Ejecutivo también. ¿Qué dice Víctor Andrés García Belaúnde sobre la eliminación y la relevancia que pueden mantener todavía en estos tiempos esos cargos? Yo le doy la razón a Richard en el sentido de que son personajes pintorescos en realidad, porque no tienen función. O sea, dar garantías, ellos no dan ni una garantía, la garantía la da la policía, ellos no tienen, manejan una secretaria de dos. En realidad estamos hablando de 4.000 o 5.000 puestos de trabajo en todo el Perú, que los partidos de gobierno lo usan para colocar a su gente, que son sus representantes de su partido, ante las autoridades en Lima. Pero nada más que sirven para eso. Y hay un presupuesto de varios millones de soles que sirve para eso. Pero no tienen ninguna representación, es decir, nadie les hace caso en una provincia. Yo también vengo de provincias y voy mucho a Cañete y veo que las autoridades allá no le hacen caso. Claro, en el desfile siempre se ponen con su banda y bueno, y visten la fotografía, pero no sirven para más. Entonces podrían eliminarse perfectamente bien. Podrían eliminarse. Richard Receno comparte su opinión, ¿no? Tenemos que mejorar mecanismos de representación ciudadana y sí podríamos optimizar definiendo claramente un perfil y deslindando cualquier vinculación política. Yo sé que va a haber siempre el riesgo, pero podemos profesionalizar una gran tarea en el Estado pendiente para que nuestras autoridades tengan una responsabilidad de Estado, no de un partido político, ¿no? Ese es el gravísimo problema que se distorsiona y estamos viendo hasta en el Congreso, lo hemos visto la política como un tema mercantilista, todo el mundo busca beneficio personal, rédito político, rédito económico y ahí está los casos de corrupción inclusive estamos viendo. No es lo único que se atribuye al señor Boluarte ni a su partido, ni a este proyecto en marcha. Ojo, acá se cita, por ejemplo, a una persona en concreto, Edwin Ugarte Nima, que fue personero legal
o que es personero legal de Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es quien representa y que está llevando adelante el proceso de inscripción del partido del hermano de la presidenta. Ugarte ha participado en la campaña electoral de Dina Boluarte y entre septiembre del 2002 y marzo de 2023 obtuvo contratos por 63.000 soles en el programa Plataformas de Acción para la Inclusión Social del MIDIS. ¿Hay algo oscuro en esto o son coincidencias y en realidad estamos exagerando en las sospechas y en las suspicacias o en la fiscalización extrema de lo que puede hacer o no un allegado a la presidenta? No, yo creo que es la viveza del hermano, creo pensar que puede ser así, de que aprovechando que su hermana está de presidenta, pues él, a nadie le va a negar nada. ¿Quién le niega algo al hermano de la presidenta? Es difícil decirle que no a un favor que te pide o una colaboración que te pide, ¿no? Etcétera. Pero me parece que la presidencia, ella tiene que deslindar con el hermano y decirle, señores, mi hermano es mi hermano, pero no tiene nada que ver con el gobierno y lo que está haciendo lo hace a título personal. No tiene mi apoyo. Con decir eso la señora Dina Boluarte es suficiente. Oiga, mi hermano no tiene el apoyo ni el respaldo del gobierno. Si él quiere hacer un partido, que lo haga. Es su problema, pero yo no tengo que ver nada en el asunto. A estas alturas ya tendría que haberse pronunciado Por supuesto la presidenta que sí, al tiene que respecto. declararse. Quisiera invitarlos a ambos a ver una nota que hemos preparado sobre este tema, sobre el proyecto del partido del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, que ha preparado Fernando Marcelo, y luego continuamos aquí en los estudios con nuestros invitados. Los partidos tienen que ser capaces de tener cuadros de gobierno. Este es Nicanor Boluarte Segarra, hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte, el hombre que aspira a tener un partido político y que hoy estaría camino a cumplir ese sueño, al que no solo habría sumado militantes, sino hasta funcionarios de los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Salud y también prefectos y subprefectos que pertenecen al Ministerio del Interior. Durante mi gestión o hasta el momento no ha habido ningún indicio al respecto. Si eso hubiera, vamos a someterlo a una investigación, pero no hay hasta el momento ningún indicativo. ¿Es regular o digamos que podría ser en el marco de la ley? No, eso no se puede dar. Ningún funcionario puede estar, que trabaja en el Ministerio del Interior, puede estar preocupándose por hacer un partido político. De ninguna manera, eso no lo podemos permitir. A diferencia del ministro del Interior, el que sí salió a negar toda participación de trabajadores del Estado en la campaña de Nicanor fue el ministro Julio de Martini. De manera categórica, no hay ningún recurso público que desde el MIDIS se pueda estar destinando para el ejercicio, digamos, abierto de cualquier ciudadano en su tiempo regular, poder hacer el ejercicio de asociación, etcétera. Un escándalo que ha remecido al entorno más cercano de la presidenta Dina Boluarte, pues Nicanor no solo es su hermano, sino también sería un asesor presidencial que coloca y saca funcionarios, como le denunció en abril de este año Maritza Sánchez, ex asesora de Dina Boluarte. Lo que tenemos que ver ahora son las coincidencias entre las amistades de Nicanor y los directores generales o las personas que ingresaron en ese momento. De alguna manera, las amistades de Nicanor ahora son todos directores en los ministerios. Muchos de ellos. De una vez hay que empezar, tomemos todo por las astas. Pero vayamos al origen del partido que Nicanor Boluarte intenta inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones y que lleva por nombre Ciudadanos por el Perú. Su local partidario está ubicado en el Jirón Guayaga, del centro de Lima. Estamos buscando el local del partido Ciudadanos por el Perú. Tiene el señor, un gobernador, no sé. ¿Gobernador? ¿Un gobernador de dónde? De Huancavelica. El gobernador de Huancavelica viene acá. Debe ser. Esta es la oficina 301, Gobierno Regional de Huancavelica. Es la misma dirección donde está consignado el partido político Ciudadanos por el Perú del hermano de la presidenta Dina Boluarte. Es la oficina del Gobierno Regional de Huancavelica. ¿Y por qué está consignada como la oficina también del partido Ciudadanos por el Perú? No sabría decirte. ¿Aquí no viene el hermano de la presidenta Boluarte, el señor Nicanor? No.
Resulta por lo menos extraño que la oficina que usa el gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Guayani Taipe, sea la misma que consigna Ciudadanos por el Cambio como su local partidario. Pero esta no es la única misteriosa conexión que vincula a esta agrupación política con el interior del país, pues se reveló que al menos 12 subprefectos están inscritos como militantes del partido de Nicanor Boluarte. Están imitando a Pedro Castillo, que hizo lo mismo, nombrando a gente de Sendero Luminoso, que eran sus aliados, sus compinches. En el caso de Pedro Castillo, creó redes para promover la violencia, como vimos en meses pasados. Esa red fue montada en parte por los prefectos y subprefectos. Y en el caso de Dina Boluarte, los está utilizando en función de crear su propio partido político, ya que ella carece de respaldo. No tiene bancada, no tiene partido. Además de este considerable grupo de prefectos y subprefectos, existen al menos 6 funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Ministerio de Salud inscritos en el partido del hermano de Dina Boluarte, funcionarios públicos con acceso a fondos del Estado que trabajan y a la vez piensan en el proyecto de Nicanor. Un partido no puede armarse montados en el poder del Estado, tiene que armarse montados en el poder de la gente, ¿no? El único reparo que se le puede poner es que allí no estén funcionarios públicos en sus horas de trabajo. Yo dudo. Para el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, Nicanor Boluarte intenta crear una base política para defender a capa y espada a su hermana, Dina Boluarte, una vez que la actual mandataria abandone el poder y tenga que enfrentar las investigaciones por la muerte de 60 peruanos. Quiere darle apoyo tanto ahora hasta que culmine su mandato como para después. Ella no tiene ningún respaldo en ningún sector de la sociedad en este momento. Saldrían inmediatamente a mostrarle respaldo y hacer creer que tiene respaldo de importantes sectores populares. Julio Schiappa, quien hasta enero de este año fue colaborador de Dina Boluarte y es amigo de su hermano Nicanor, considera que no es prudente que este último forme una agrupación política en este momento. Tampoco es muy prudente meterse a hacer una organización política en este momento, ¿no? Tan públicamente, por lo menos yo no asistiría a reuniones públicas si tuviera el rol que juega Nicanor. Creo que hay un intento, sí, de poder fortalecer también esa banda del espectro político que significa Dina Boluarte, ¿no? Se conoció también que Víctor Reyes, amigo de Nicanor y actual promotor de Ciudadanos por el Cambio, cuenta con órdenes de servicio en el MIDIS durante la gestión de Dina Boluarte. Además, Canevo Vargas, dirigente del partido, fue jefe de Cunamás entre el año 2021 y 2022. Breve comentario de nuestros invitados, Víctor Andrés. Bueno, de acuerdo, yo creo que es una torpeza tremenda de Nicanor que le está haciendo un daño tremendo a su hermana, no se da cuenta de eso, y su hermana que debería pararlo, cuadrarlo y separarlo. Es decir, no se puede hacer un partido bajo estas circunstancias, le hace un daño tremendo al gobierno que tiene poco respaldo. Lo que tiene que hacer Dina es, cuando baje las gradas del poder, allí empezar, si quiere, hacer su propio partido, y yo creo que va a tener éxito en hacerlo, porque hoy día no es tan difícil como antes hacer un partido. Pero me parece que en este momento le hace daño al gobierno muchísimo este favorcito que le quiere hacer el hermano haciendo un partido para que respaldar a la hermana en sus funciones. De acuerdo, Richard. Se abre un flanco innecesario, evidentemente, ¿no? Y además hay cosas controversiales, ¿no? Como poner de dirección justamente una oficina de enlace de un gobierno regional, que por cierto es pagado por dinero público. Todos los gobernadores regionales tienen en Lima sus oficinas de enlace. Y eso lo ha constatado Fernando Incino, justamente, ¿no? Por eso, ¿no? Bastante negligente, yo diría, hasta
parecería que claro, infantiles están disparándose a los pies, ¿no? Es algo absurdo. De acuerdo, vayamos. En un momento de tanto encrispamiento, pero sobre todo con el alto índice de desaprobación que acaban de confirmar las encuestas que han salido esta semana, ¿no? Correcto. Lo ideal sería que tienda puentes con el Congreso, de alguna manera, pero los tiene, creo. Que gobierne bien, lo que tiene que hacer es gobernar bien, gobernar para las grandes mayorías, resolver los problemas gravísimos que tiene el país, tratar de resolverlos lo mejor que Hay pueda. una comisión de con eso, solamente con eso va a ganar respaldo. Que se ha conformado y que va a apoyar al gobierno, digamos, en la narrativa que se quiere recuperar sobre lo que ocurrió el 7 de diciembre, ¿no? Hay un grupo de importantes juristas que están ofreciendo este acompañamiento, digamos, a una misión que parte del gobierno. El día de hoy hemos conocido de una reunión de Alberto Otárola con el canciller de Brasil en el marco de la cumbre presidencial de países de América del Sur. Pero a propósito de Brasil, el gobierno de Lula ha decidido suspender la venta de armas al Perú debido a la inestabilidad política. ¿Qué opinión? Bueno, vamos a escuchar primero y luego comentan nuestros invitados aquí. Con respecto a Perú, en el gabinete conversábamos en mi oficina durante meses sobre el tema y se lo presenté al presidente. No le vamos a vender más armas a Perú. Las armas que comercializamos fueron hace 3 años en Itamaraty y por el momento no hay ningún pedido. Mientras dure la situación, esta exportación no existirá. Son las declaraciones de Mauro Vieira a la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la opinión? Empiezo ahora por Richard Arce. Mira, era importante que participe la presidenta en estos eventos donde hay convocatoria, justamente convenciones internacionales, pero evidentemente en la irresponsabilidad de Vladimir Cerrón en la composición de la plancha presidencial hace que no haya un vicepresidente y se ha generado el vacío legal y no puede viajar. Ante su propio yo sé, a lo que voy es al contexto, ¿no? Porque están en un serio problema en el manejo de las relaciones exteriores. Por eso es inclusive el empoderamiento que existe de Petro, de Manuel López Obrador, en una narrativa distorsionada de la realidad respecto a lo que sucedió el pasado 7 de diciembre. Entonces, a lo que voy en el fondo, ¿no? Tienen que trabajar mejor desde el gobierno las relaciones internacionales para poder informar. Porque la apreciación que hace el ministro para no vender las armas está relacionado directamente a lo que ha sucedido en la conflictividad. Es la primera apreciación. Y lo segundo va a servir de caja de resonancia y de argumento para poder seguir cuestionando. Ojo, yo lo que veo más bien que es un gravísimo error del gobierno haberse plegado mucho hacia el lado del Congreso. Esto le está generando un serio problema porque el Congreso cada día se descalifica y se desacredita. Pero ese nivel de desaprobación, ese descontento que tiene la población arrastra también al Ejecutivo, porque prácticamente desde la población lo ven como si fueran aliados, como si estarían andando de la mano. Claro, entonces, este tema apunta directamente al tema que está investigando la Fiscalía y evidentemente el hecho de que Dina Boluarte vaya a comparecer ante el Ministerio Público y que se abra una investigación por esto trasciende fronteras y los países tienen una lectura que de pronto no es del todo correcta o precisa, pero se hacen una opinión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Víctor Andrés. A ver, de acuerdo a lo que he escuchado al canciller de Brasil, él ha dicho que no hay ningún pedido pendiente. O sea, el Perú no le compra armas hace 3 o 4 años al Brasil. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que no entiendo es cómo el canciller de Brasil lo menciona. Pues si no, él mismo lo reconoce al final. No hay pedidos. Sí, pues, hace 4 años que no le compramos, o 3. Eso es el mensaje político, lo que es bastante delicado para el país, ¿no? Entonces, yo creo que el Perú tiene que tomar nota y en la diplomacia internacional hay la reciprocidad. Hay la reciprocidad. Entonces, si tú no me das, yo no te doy. Si tú me pides esto, yo también te pido lo mismo. Entonces, el Perú tiene que actuar con cualquier país con la misma reciprocidad. Veamos el contexto. Estas declaraciones del canciller, entiendo, se formulan 4 días antes de que el señor Lula se abrace públicamente con el señor Maduro, ¿no? Y tenemos precisamente las imágenes para poder compartirlas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué situación nos vamos colocando? Les comentaba que se ha conformado esta comisión, que se quiere reaccionar ante lo que ha sido una campaña liderada probablemente por Andrés Manuel López Obrador, pero a la que se ha sumado en su momento el señor Petro, presidente de Colombia, y hoy con una declaración que
tiene una afectación directa o un cuestionamiento abierto al comportamiento del manejo de las protestas en nuestro país, hacen también las autoridades del Brasil. Esas son las imágenes, ¿no? Un abrazo fraterno con el señor Maduro, ahí sí no hay ningún problema de violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿quién está fallando? ¿Hasta qué punto? ¿Coincide con Richard Arce en que aquí hay un tema de gobierno, de mal manejo de esta suerte de crisis? Bueno, definitivamente la crisis la crea el propio jurado cuando permite que se inscriba una plancha presidencial que no está completa. O sea, eso empieza hace año y medio con el jurado que... No, pero hoy por hoy, digamos, bueno, esto tiene que ver con las protestas y tiene que ver con el golpe de Castillo, directamente. Lógicamente, el gobierno de la señora Boluarte no ha resuelto el tema de los muertos y de los convulsión social que ha habido en diciembre y en enero. Eso no está resuelto. Tiene que resolverlo el gobierno. Pero el presidente mexicano ni siquiera le increpa o se niega a entregar la famosa presidencia por eso mismo, de la yo Alianza creo que ya, por el asunto de los muertos, sino porque se niega a reconocer que Castillo no es más presidente. Así es. Entonces, si es así, si el presidente de México le niega al Perú el reconocimiento de su presidenta, de su gobierno, ¿qué hacemos nosotros con relaciones de Estado a Estado, de gobierno a gobierno con México? Yo creo que ya es el momento de romper relaciones con México. Ya, ahora. Después de 180 menciones que ha hecho el presidente de México contra el Perú, contra la presidenta, es hora que el Perú rompa relaciones. Ya le corresponde. Se ha hecho todo lo posible para no llegar a este caso. Pero yo creo que hay que hacerlo. Y hay que recordar que México tiene muchos intereses en el Perú. El ex canciller Rodríguez Mackey decía que le estamos dando demasiada importancia al señor AMLO y que hay que mirar que al margen del gesto protocolar de entregar la alianza sigue funcionando porque hay intereses económicos de los dos países. Hay tratados firmados de cooperación. Pero hay que decir algo más. El Perú, el Perú, ¿cuánto le vende a México? 400 millones al año. ¿Cuánto le compra el Perú a México? 1.700 millones. Correcto. ¿Quién pierde más? Pero el porcentaje del PBI para México es ínfimo. Bueno, para el Perú también. De México es Estados Unidos. Para el Perú también. Además, la economía va a seguir por cuerda separada. Lo que tiene que hacer el Perú es romper relaciones con México después de todos los desplantes que México sigue haciéndole al Perú. Y sin reconocimiento de su gobierno. ¿Eso qué significa? ¿Cero comercio también? No. Pero hay discrepo con Víctor Andrés, porque entiendo el tema económico, pero este es un tema estrictamente político. Y estamos cayendo en el juego de Manuel López Obrador. Cuando el Congreso lo declara persona no grata, le da argumentos para justamente él ante la opinión pública, porque es un presidente, tiene todos los reflectores del mundo, para poder contar su narrativa, construir inclusive esa media verdad de lo que sucedió el 7 de enero. Entonces, el error que está tomando el gobierno es justamente no haber sido firme en los mensajes, en la comunicación política que debió haber hecho sobre los hechos acontecidos. Inclusive tenemos el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que habla claramente de la intención de Pedro Castillo de hacer un golpe de Estado. Solo para precisar, Maduro se ha lavado la cara desde hace, podríamos decir, hace un año. El propio gobierno americano ha empezado a comercializar petróleo, quieren liberar el dinero que lo tienen en Londres. Prácticamente Guaidó ha sido solamente un títere y en este momento ya no es una ficha en el ajedrez. Y nuevamente, por temas estrictamente económicos, ha vuelto a tener un posicionamiento. Ese es el mensaje que está lanzándose, pero ojo, cuando hay dinero de por medio, es lo que prima por encima de cualquier posición política, cualquier interés y cualquier reflexión. Maduro no ha criticado al Perú. No ha criticado a la ciudad de Boloña, que yo sepa tampoco, ¿no? Muchísimas gracias a nuestros invitados. Como siempre, es un placer tenerlos, sobre todo por lo interesante que resulta el debate, pero nos gana el tiempo y tenemos que cubrir otros temas. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Víctor Andrés.